Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar, porque honestamente a mí también me tiene fascinada. Hoy nos sumergiremos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en el torbellino que rodea a dos grandes estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar de rumores comunes, sino de algo mucho más jugoso, la supuesta locura de Can Yaman y los secretos que Demet ha revelado, o insinuado, a lo largo de los años. Prepárense porque la historia está llena de giros inesperados, dramas detrás de cámaras y mucho pero mucho salseo. Así que si les gustan las noticias jugosas, la farándula y el mundo de las series turcas, este es el canal indicado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y así no perderse ninguno de los vídeos que subo. Empecemos. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos a la época dorada de las series turcas, cuando Erkencikus conquistó los corazones de millones en todo el mundo. En esta serie, Demet Özdemir y Can Yaman interpretaron a una pareja que, aunque ficticia, generó una química innegable, una conexión que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Los fans como locos clamaban porque la relación fuera real, y los medios de comunicación no hacían más que alimentar la llama con rumores y especulaciones. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué, después de la euforia inicial, la relación se enfrió tan abruptamente? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver la locura que tanto se comenta sobre Can Yaman en todo esto? Demet Özdemir, con su sonrisa cautivadora y su talento innato, siempre ha sido una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su profesionalismo, su sencillez y su cercanía con los fans la han convertido en un ícono. Can Yaman, por otro lado, con su físico impactante y su personalidad carismática, también se ganó el corazón del público, pero a su vez, su fama trajo consigo un cambio en su comportamiento, un cambio que muchos interpretaron como un alejamiento de la realidad. A lo largo de los años, Demet sutilmente ha dejado caer algunas pistas, algunas declaraciones que nos permiten armar el rompecabezas. No ha sido un ataque directo, sino más bien una serie de insinuaciones, de comentarios que revelan una imagen mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Por ejemplo, en varias entrevistas, Demet ha hablado sobre la importancia de la lealtad, la humildad y el respeto en una relación, tanto profesional como personal. Estas declaraciones, aunque aparentemente generales, resuenan con fuerza cuando las relacionamos con las supuestas actitudes de Can. Los rumores sobre el comportamiento de Can Yaman en el set de Erkencikus comenzaron a circular poco después del final de la serie. Se hablaba de exigencias desmedidas, de cambios de guión a último momento, de un trato poco amable con algunos miembros del equipo. Estas actitudes, sumadas a su repentino éxito y a la creciente presión mediática, pudieron haber contribuido a que Can se distanciara, tanto de Demet como del resto del elenco. Un detalle que siempre me ha llamado la atención es la forma en que Demet, después del éxito de Erkencikus, se enfocó en su carrera, eligiendo proyectos que mostraban su versatilidad y su crecimiento como actriz. No se dejó llevar por la fama, ni por los escándalos, sino que continuó trabajando duro y perfeccionando su arte. Esto, en comparación con algunos de los proyectos y decisiones de Can, nos da una idea de la diferencia de enfoque y de prioridades que existía entre ellos. Las redes sociales también han sido un campo de batalla en esta historia. Los fans, divididos entre los que apoyaban a Demet y los que defendían a Can, no dudaron en expresar sus opiniones, en analizar cada foto, cada comentario, en busca de pistas que revelaran la verdad. Y Demet, con su astucia, a menudo dejaba pequeñas migas de pan en sus publicaciones, comentarios sutiles que hacían reflexionar a sus seguidores. Otro aspecto interesante es la forma en que Demet ha manejado su vida personal. A pesar de la atención mediática, siempre ha sido muy discreta, protegiendo su intimidad y eligiendo a sus parejas con cuidado. Esto contrasta con la vida sentimental de Can, que ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones, lo que sugiere una diferencia en la forma en que ambos actores enfrentan la presión de la fama. Ahora bien, ¿qué entendemos por locura en este contexto? No se trata de una locura literal, sino más bien de un comportamiento excéntrico, impulsivo, tal vez un poco egocéntrico, que algunos atribuyen a la presión de la fama, a la dificultad de lidiar con el éxito y a la necesidad de protegerse de la invasión mediática. Can en algunos momentos ha sido criticado por sus declaraciones, por sus decisiones, por su actitud con los fans. Y aunque es comprensible que una persona se vea afectada por la fama,
es evidente que estas actitudes han generado tensiones y han contribuido a la percepción de una locura que, de alguna manera, Demet ha insinuado sutilmente. Es importante aclarar que no estoy aquí para juzgar ni para tomar partido. Mi objetivo es analizar los hechos, interpretar las pistas y ofrecerles una visión general de lo que ha ocurrido. La relación entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión y las expectativas pueden afectar a las personas, y cómo la humildad, la lealtad y el profesionalismo son valores esenciales para mantener la cordura en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Demet, con su discreción y su inteligencia emocional, ha sabido navegar por este laberinto con elegancia y sabiduría. Ha aprendido a proteger su vida personal, a valorar su trabajo y a mantener una relación cordial con sus colegas. Can, por otro lado, parece haber optado por un camino diferente, más impulsivo, más controvertido, que ha generado muchas críticas y especulaciones. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de las complejidades del mundo de las celebridades. Una historia llena de drama, de rumores, de secretos a medias. Una historia que nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, se esconden personas con sus propias luchas, sus propias debilidades y sus propias formas de lidiar con la presión. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la locura de Can Yaman es un mito o una realidad? ¿Qué piensan sobre las insinuaciones de Demet? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema fascinante. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a una inmersión aún más profunda en el fascinante universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya saben, en mi canal nos apasionan las series turcas, y hoy vamos a desentrañar un poco más este enigma que rodea a dos de sus estrellas más brillantes. Hemos hablado de la química innegable, de los rumores y las especulaciones, pero ahora vamos a explorar cada detalle con lupa, analizando las sutilezas, las indirectas y los comportamientos que han alimentado este apasionante debate. Prepárense porque hay mucho más que contar. Asterisco asterisco el éxito de Erkenci y la eclosión de un fenómeno asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de lo que sucedió, debemos recordar el contexto. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Con su trama fresca, sus personajes entrañables y por supuesto, la electrizante conexión entre Demet y Can, la serie conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem Can, una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, resonó profundamente en el público, que se enamoró de sus idas y venidas, de sus risas y lágrimas. La química entre los protagonistas era innegable. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices y gestos sutiles, alimentaron la fantasía de los fans. Querían que esa magia traspasara la pantalla, que el amor ficticio se convirtiera en realidad. La prensa, ávida de noticias, no tardó en avivar la llama con rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Los medios de comunicación, las redes sociales y los propios actores contribuyeron, consciente o inconscientemente, a crear un ambiente de expectación. El éxito de Erkenci catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos, en símbolos de la televisión turca. Sin embargo, el éxito, como suele suceder, trajo consigo una serie de desafíos. La presión mediática, la invasión a la privacidad, la exigencia de los fans y las expectativas del público comenzaron a ejercer su influencia en la vida de los actores. Y aquí es donde las cosas empezaron a tomar un rumbo inesperado. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la artista versátil y sensata asterisco asterisco. Demet Özdemir, desde el principio, demostró ser una profesional con los pies en la tierra. Su talento actoral, su carisma y su cercanía con los fans la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero más allá de su éxito, Demet siempre mantuvo una actitud de humildad y respeto hacia su trabajo y hacia quienes la rodeaban. Después de Erkenci, Demet eligió cuidadosamente sus proyectos, buscando papeles que le permitieran mostrar su versatilidad y crecer como actriz. No se dejó llevar por la fama repentina, sino que se enfocó en mejorar su técnica, en explorar nuevos personajes y en seguir construyendo una carrera sólida. Su elección de papeles como en Doğu Unep Kaderindir y Anfara demostró su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. La actitud de Demet contrastaba notablemente con la de Can. Mientras ella se enfocaba en su desarrollo profesional, él parecía sumergirse
En un torbellino de polémicas, declaraciones controvertidas y decisiones cuestionables. Can Yaman, el ícono que despertó la controversia. Can Yaman, con su atractivo físico y su personalidad arrolladora, también se convirtió en un ícono. Su éxito fue meteórico y la fama le llegó a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, la presión de ser el centro de atención, las exigencias del éxito y las constantes especulaciones sobre su vida personal parecieron tener un impacto diferente en él. Los rumores sobre el comportamiento de Can en el set de Erkenci-Kus comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de exigencias desmedidas, de cambios de guión a último momento y de un trato poco amable con algunos miembros del equipo. Aunque estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, la persistencia de los comentarios y las reacciones de algunos colegas generaron un ambiente de especulación y duda. Después de Erkenci-Kus, Can decidió probar suerte en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia. Si bien esto podría interpretarse como una ambición profesional legítima, algunas de sus decisiones y declaraciones generaron controversia y críticas. Sus entrevistas, a veces polémicas, y su actitud con los fans fueron objeto de debate. Las insinuaciones de Demet, migajas de pan en el camino. Demet, con su inteligencia y su discreción, nunca ha hablado abiertamente sobre la supuesta locura de Can Yaman. Sin embargo, a lo largo de los años, ha dejado caer algunas migajas de pan, que nos permiten armar el rompecabezas. Sus declaraciones, aunque sutiles, han revelado una visión más compleja de la situación. En varias entrevistas, Demet ha destacado la importancia de la lealtad, la humildad y el respeto en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Ha enfatizado la necesidad de mantener los pies en la tierra y de valorar a quienes te rodean, sin importar el éxito que hayas alcanzado. Estas declaraciones, aparentemente generales, cobran un significado especial cuando se relacionan con las supuestas actitudes de Can. En sus publicaciones en redes sociales, Demet también ha utilizado frases y citas que pueden interpretarse como indirectas. Sus seguidores, ávidos de información, han analizado cada foto, cada comentario, cada like, en busca de pistas que revelen la verdad. La actriz, consciente de este interés, ha sabido manejar la situación con astucia, dejando pequeñas pistas que invitan a la reflexión. El comportamiento en el set, rumores y testimonios. Los rumores sobre el comportamiento de Can en el set de Erkenci-Kus son un tema recurrente. Se dice que exigía cambios en el guión, que tenía dificultades para adaptarse a las indicaciones del director y que, en ocasiones, su actitud era poco profesional. Aunque no existen pruebas concretas que confirmen estos rumores, los testimonios de algunos miembros del equipo y las reacciones de otros actores sugieren que algo no iba bien. La falta de sintonía entre Can y algunos de sus compañeros de trabajo, así como las críticas a su comportamiento, alimentaron las especulaciones y contribuyeron a la imagen de un actor que se estaba dejando llevar por la fama. Es importante recordar que el rodaje de una serie es un proceso complejo y exigente. La presión, el estrés y la convivencia prolongada pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, la forma en que se gestionan estos conflictos y la actitud de cada persona ante ellos pueden marcar una diferencia significativa. Las redes sociales, un campo de batalla para fans y críticos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de Demet y Can, así como sus críticos, expresaron sus opiniones. Los debates y las discusiones fueron constantes. Los seguidores de Demet destacaron su profesionalismo, su humildad y su cercanía con los fans, mientras que los defensores de Can intentaron justificar sus acciones y minimizar las críticas. Las redes sociales también fueron un escaparate para los rumores y las especulaciones. Cada publicación, cada foto, cada comentario fue analizado con lupa, en busca de pistas que revelaran la verdad. Los fans crearon grupos y foros de discusión, donde compartieron sus teorías y sus análisis. Demet, con su astucia, aprovechó las redes sociales para enviar mensajes sutiles. Sus publicaciones a menudo contenían reflexiones sobre la vida, el amor y el trabajo, que resonaban con sus seguidores y que invitaban a la reflexión. La vida personal, discreción vs. exposición. Otro aspecto que diferencia a Demet y Can es la forma en que han manejado su vida personal. Demet, a pesar de la atención mediática, siempre ha sido muy discreta, protegiendo su intimidad y eligiendo a sus parejas con cuidado.
Sus relaciones sentimentales han sido poco mediáticas, y ha evitado exponer su vida privada al escrutinio público. Khan, por otro lado, ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. Sus relaciones han sido más públicas y su vida privada ha sido objeto de constante debate. Esta diferencia en la forma en que ambos actores enfrentan la presión de la fama también ha contribuido a la percepción de una diferencia en sus personalidades. ***, ¿qué significa locura? Una interpretación subjetiva ***. La palabra locura en este contexto no se refiere a una enfermedad mental. Más bien se utiliza para describir un comportamiento excéntrico, impulsivo, tal vez un poco egocéntrico, que algunos atribuyen a la presión de la fama, a la dificultad de lidiar con el éxito y a la necesidad de protegerse de la invasión mediática. Khan en algunos momentos ha sido criticado por sus declaraciones, por sus decisiones, por su actitud con los fans y con los medios de comunicación. Sus entrevistas, a veces polémicas, han generado controversia. Su comportamiento en redes sociales, a veces impulsivo, ha sido objeto de debate. Es importante aclarar que la fama puede ser abrumadora. La presión, las expectativas y la invasión de la privacidad pueden afectar a cualquier persona, incluso a las más fuertes. Sin embargo, la forma en que cada persona enfrenta esta presión y la manera en que se relaciona con los demás puede marcar una diferencia significativa. ***, la importancia de la humildad y el profesionalismo ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la humildad, la lealtad y el profesionalismo son valores esenciales para mantener la cordura en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Demet, con su discreción y su inteligencia emocional, ha sabido navegar por este laberinto con elegancia y sabiduría. Ha aprendido a proteger su vida personal, a valorar su trabajo y a mantener una relación cordial con sus colegas. Khan, por otro lado, parece haber optado por un camino diferente, más impulsivo, más controvertido, que ha generado muchas críticas y especulaciones. Su éxito, aunque innegable, ha venido acompañado de una serie de desafíos y controversias. ***, conclusiones. Un reflejo de las complejidades de la fama ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de las complejidades del mundo de las celebridades. Una historia llena de drama, de rumores, de secretos a medias. Una historia que nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, se esconden personas con sus propias luchas, sus propias debilidades y sus propias formas de lidiar con la presión. La supuesta locura de Can Yaman, aunque no confirmada oficialmente, ha generado un debate apasionado. Sus decisiones y declaraciones han sido objeto de crítica, mientras que otros han intentado justificar su comportamiento. Demet, con su discreción y su inteligencia emocional, ha sabido navegar por este laberinto con elegancia y sabiduría. Su enfoque en su trabajo, su humildad y su respeto por los demás han sido clave para su éxito y para mantener una imagen positiva ante el público. En definitiva, la historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la importancia de la humildad y el profesionalismo, y sobre la necesidad de proteger nuestra integridad en un mundo tan volátil como el del espectáculo. ***, la pregunta final, ¿mito o realidad? ***. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la locura de Can Yaman es un mito o una realidad? ¿Qué piensan sobre las insinuaciones de Demet? ¿Creen que la fama y la presión del éxito pueden justificar ciertos comportamientos? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema fascinante. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.